Hey, hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de A Como los Tatuajes. Bueno, muchachos, uno de mis objetivos con este podcast, todos saben que es hacer difusión, de promover, de crear, de construir alrededor de la comunidad del tatuaje, ¿cierto? Y empezar a conectar el tatuaje con esos nodos de la sociedad, del mundo, de cómo el tatuaje se vincula con toda la sociedad en general. Y nuestro invitado de hoy, bastante representativo de acá del municipio de Bello, desde donde grabamos este podcast. Nuestro invitado hoy tiene más credenciales que quinceañera en los 80, muchachos. Entonces yo le voy a hacer una pequeña descripción. Es un humanista. Démosle la bienvenida, Néstor David Restrepo Bonet, ¿cierto? Hey Juan, no, gracias a vos por la invitación. Maravilloso compartir estos espacios. Y a toda la comunidad del tatuaje, como vos lo llamás, un saludo muy especial. Quienes siguen el podcast A Como los Tatuajes. Y compartamos un rato, hermano. Hablemos de lo que nos gusta, de lo que compartimos y que se convierta en un conversatorio bien interesante, hermano. Para los que no saben, nuestro invitado hoy es filósofo con magíster, hasta hace poco concejal, ¿cierto? Yo estoy viendo que hasta mayo estabas en el consejo. Sí. Yo soy como medio apolítico, pero me leo por ahí y evidentemente como vamos a estar hoy me hice la tarea, ¿cierto? Sacerdote, es sacerdote. Digamos que leíste bien, hombre, hiciste el ejercicio. Estuve en el Ministerio de Educación como desde la gobernación de Antioquia, ¿cierto? Secretario de Educación, ¿cierto? Departamental. Sí. Departamental. Me parece que hoy nos va a dar bastante luz con un tema que siempre yo he querido pues como filosofar, aprovechando pues como ese rubro tuyo. Quiero empezar pues como con el cuerpo humano desde la filosofía. ¿Vos crees que el cuerpo humano es solo materia? ¿O históricamente podemos hablar del cuerpo como un objeto de testimonio de vida, de testimonio de historia para el ser humano? Juan B., yo pues, primero agradecerte porque para mí, digamos que los títulos académicos y universitarios terminan siendo una pasión. A mí le he creído a la educación, en eso mi mamá me crió con eso, estudiando. Y vos lo decías, pues filosofía, teología, una maestría, un doctorado en filosofía también y diferentes cargos administrativos desde la educación, como decano de una facultad de educación, como rector de una universidad, como secretario de educación de Antioquia, pero por encima de esos cargos también como maestro, más que profesor o docente. El reto siempre ha sido ser maestro, que lo consideramos igual, pero creo yo en mi convicción que son definiciones completamente distintas. Y le creo a ser maestro hace más de 23 años en diferentes universidades, pues en la ciudad y fuera del país también he dado clase. Y me parece sumamente interesante el tema, Juan, porque efectivamente mi tesis doctoral fue sobre la otredad, el concepto de la otredad, el reconocimiento del otro. Entonces, en la pregunta que me haces, indiscutiblemente el cuerpo para mí, obviamente, no es solo materia. Porque si fuera solamente materia, pues seríamos entes que vamos viviendo y cumpliendo ciclos. Pero yo le creo al cuerpo como esa narración constante de historias de lo que somos, de historia de lo que nos rodea, de la memoria de lo que hemos hecho y los hechos y acontecimientos que vamos transcurriendo en nuestra realidad. Hombre, nosotros nos miramos en un espejo. Yo creo que todos los que estamos aquí nos miramos en los espejos todas las mañanas. Obviamente yo no para peinarme por obvias razones, ¿cierto? Pero para cualquier cosa, para cepillarnos, para cualquier cosa, lo miramos en el espejo y uno se va haciendo consciente de sus transformaciones. No es lo mismo, en este caso, el Néstor de hace 20 años al Néstor de hoy. Yo hace 20 años tenía 25. Hoy tengo 45 y ya van apareciendo algunas arruguitas, se va arrugando la frente. Ese es el hecho material. Pero de ahí a lo que cuentan esas arrugas, a lo que cuenta el cabello que ya no está porque me lo quito, no porque no crezca, valga la aclaración. Ese es el estilo. Ese es el estilo. Eso que cuentan esas arruguitas, eso que cuenta las transformaciones corporales, eso es lo que somos. Es lo que hemos escrito en nuestras realidades y en nuestros entornos.
Entonces no podría ser solo materia. Creo que sería supremamente superficial la existencia donde solo fuéramos materia. Desde esa mirada tuya, filosófica y humana, ¿qué sentido le encuentras tú al acto de tatuarse? Porque, oye, uno, me imagino, como filósofo, está toda esa connotación del ser humano desde su comportamiento y sus culturas y toda la cosa. Pero desde toda esa experiencia tuya en la filosofía, ¿cómo ves ese acto del ser humano? Si nosotros nos devolvemos un poquitico en la historia, Juan, nosotros nos encontramos, y eso pues vos lo sabés y la comunidad del tatuaje supremamente claro lo tiene, que el tatuaje no es contemporáneo. El tatuaje desde la antigüedad existió precisamente para marcar unas diferencias, para definir unos clanes, para definir unas realidades, unas dependencias geográficas. Yo me marcaba para mostrar de dónde era, los gladiadores se tatuaban para mostrar cuál era su realidad o a qué estirpe pertenecía, y eso fue evolucionando hasta que hoy nos encontramos, pues lo digo con sumo respeto, unas grandes obras de arte en el cuerpo, como también unos tatuajes pues que se han hecho virales a través de las redes sociales, ¿cierto? El hecho de tatuarse, primero, para mí significa un reconocimiento personal y cómo la marca del cuerpo me identifica a través de. Y esa ceñita que puede estar en el dedo chiquito del pie hasta el mostrar una gran obra de arte en todo el cuerpo, muestra creencias, muestra realidades, muestra carencias, muestra valores, porque eso es lo que somos y eso es lo que nos representa y ese es el cuerpo que habitamos y que nos permite habitar en una sociedad. Ese hecho de tatuarse, y obviamente en una sociedad tan compleja como la nuestra, yo creo que en esto me corregirás vos que estás metido más en este mundo, ya hoy se ha evolucionado un poquito en el concepto, pero hace, no sé, 20, 30 años el tatuarse era romper unos estereotipos, era pelear con la mamá, es que eso es del diablo y no sé qué cuántas cosas, eso es atentar contra el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Entonces era romper una realidad, unos tabú familiares, religiosos, culturales, que obviamente significaron unas luchas y unas victorias para unas pequeñas comunidades que hoy comparten, viven, se relacionan, pero exteriorizan y manifiestan lo que quieren a través del cuerpo. Con todo eso que me dices, recordar, resistir y sanar, esas tres palabras dentro del tatuaje, ¿tú crees que recordar, resistir y sanar podemos utilizar el tatuaje como herramientas para construir a partir de esos tres conceptos? Desde un contenido social, ¿crees que podemos expresarnos a partir del tatuaje? Como en esas pequeñas tres variantes, adaptándolo a la sociedad. Yo voy a sacar aquí mi realidad de profesor. Sí. No puedo renunciar a él, ¿cierto? Y en mis clases yo voy citando autores y voy citando películas. Así soy yo dando clases. Sí. Hay un texto muy bacano, Juan, que se llama Si esto es un hombre, de Primo Levi. Primo Levi, que es un sobreviviente de Auschwitz, Sí. Y tiene una trilogía. La tregua, Si esto es un hombre, y Los hundidos y los salvados. Para mí, Sin destino y Si esto es un hombre son las dos obras que narran con mayor desgarro las realidades del campo de concentración. No son tan comerciales es el diario de Ana Frank, ¿cierto? Pero esos son textos, digamos, que mucho más humanos. Y Si en esto es un hombre, Primo Levi, repito, sobreviviente de Auschwitz, murió en el 2001, habla precisamente de lo que significaba el tatuarse el número cuando entraban a un campo de concentración. A ellos los vestían con una pijama de raya. Yo creo que todos tenemos ese imaginario en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y en el brazo izquierdo les tatuaban el mismo número que iba en la pijama. Ese tatuaje era un tatuaje completamente negativo. Porque ese número, ¿qué significaba? Significaba que vos entrabas a una masa amorfa. Vos dejabas de ser Primo Levi en ese caso, vos dejabas de ser Juan, dejabas de ser Néstor y entrabas como un número más. Y ese número más era, te robaban tu identidad, te robaban tu historia, te robaban tu contorno, tu externo. Y entrabas ahí a ser uno más, entre un montón que no importaba qué hubiera pasado. Primo Levi era un químico
técnico en química y eso no importaba. Y usted tenía que ir a trabajar en el ferrocarril, tenía que ir a quitar nieve. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando sobreviven a Auschwitz, ellos nunca se borraban el número. Y el mirarlo y el mostrárselo a su familia, el mostrárselo a sus hijos, el mostrárselo a la historia era decirles, es que yo estuve ahí. Esto no fue un relato de terror de unos libros, esto fue realidad. Y se convirtió el mirar los números ya con el cuerpo más arrugadito, lo material que hablábamos ahora, sí, era no podemos negar la historia que nosotros hemos vivido. Paso fundamental para poder recordar, para poder revivir, para poder sanar. Ojo, entendiendo estos términos, distinto al concepto de perdón que nosotros desde la religión hemos transformado. La palabra perdón es una virtud de origen religioso, la palabra es de origen religiosa, que se subsana sencillamente en la relación con el Creador. Y ese pacto con Dios que se rompió, pues se subsana en la religión católica con la confesión, en otro tipo de religiones con la expresión. Eso es muy válido. Aquí no. Aquí significaba precisamente era, yo lo miro a los ojos y ese dolor y ese sufrimiento que usted me causó mostrado en un número, yo tengo que sanarlo, porque si no, nunca salí de ese campo de concentración. Puede que haya salido geográficamente, pero nunca salí de esa realidad. El tatuaje trae consigo eso. Es muy interesante. Esa necesidad, Néstor, ya que dices, el tatuaje denigraba a esa persona, ¿cierto? La colocaba en una posición precaria, indigna para su cultura, su raza, porque pues los estaban esclavizando y fuera de eso asesinando. ¿Qué pasa ahora con el tatuaje o cómo lo percibes tú? Que hay una necesidad de contar, de representar ese amor que tenemos, no sé, esas historias, de dejarlo ahí en la piel. O sea, ya el tatuaje en estos tiempos ya no significa lo que significaba antes, evidentemente. Todavía lo usamos para decir, pertenecemos a esta, me identifico con este pensamiento, me identifico con este arte, me identifico, pero no solamente eso. Hay personas que lo utilizan, no son coleccionistas del arte del tatuaje como tal, sino del arte como símbolo, como representación de algo, de sentimiento, de forma. ¿Cómo ves eso, esa necesidad? Porque el ser humano tiene esa necesidad desde su humanidad. Lo primero es que hay una diferencia con el anterior y es que aquí hay una elección personal. Y en esa elección personal soy yo quien voy escribiendo mi historia. Y nosotros, Juan, nosotros los seres humanos, somos eso. Nosotros somos emociones, nosotros somos sentimientos, nosotros somos relatos y efectivamente lo manifestamos de diversas maneras. Hay quien lo hace a través de la escritura, hay quien lo hace a través de manifestaciones corporales y hay quien lo hace a través del tatuaje. Pero retorno a lo que decía en la primera pregunta, es que nosotros vamos haciendo historia y eso me parece sumamente fundamental y eso lo repito en todos los escenarios donde estamos. Nosotros hacemos historia. Puede que no vamos a estar en los libros de historia que estudien en las próximas generaciones. Es que Juan Esteban en A Cómo los Tatuajes y eso léalo cuando yo estaba en bachillerato, el libro de historia era Historia sin Fronteras, séptimo, octavo, ¿cierto? Que iba año a año. Puede que no aparezcamos ahí, ¿cierto? Pero nosotros hacemos historia en nuestro entorno, con quien nos rodea, con los familiares, con los vecinos. ¿Cómo manifestarlo? Yo creo que esa elección del tatuaje, y ahora que llegué, no sé por qué no te hice la pregunta, o me te iba a hacer la pregunta, era ¿cuál ha sido el tatuaje el más sencillo, pero el más complejo? Porque yo creo que, no creo que todos, pero la gran mayoría de los que llegan aquí ya traen consigo una idea qué es lo que me quiero tatuar. Sí. El nombre del ser amado, el ausente, el que ya no está, el superhéroe. Es decir, hay una realidad personal que me identifica y yo quiero contarla, yo quiero exteriorizarla. Es que esos somos los seres humanos y lo manifestamos. Bueno, con relación al tatuaje más sencillo pero más difícil, fue particularmente un tatuaje que le hice a mi papá. Primero porque obviamente era una persona, estuvo enferma 18 años y en sus últimos 7 años empezó obviamente a sufrir de su demencia senil y todo eso. Yo me quiero tatuar y de un momento a otro se volaba de la casa, aparecía en el estudio, era así de un momento a otro, ¿usted qué está haciendo? Él no,
no podía salir porque tenía una condición neuronal, ¿cierto? Se volaba y llegaba al estudio, tatúeme ya. Y yo dilataba el tatuaje porque yo decía, mi papá pues es enfermo, ¿yo cómo lo voy a tatuar? Hasta que fue inminente, o sea, llegó un momento donde yo dije, no, ya, pues lo tengo que tatuar, ya es porque no me puedo negar más a ese tatuaje. Era algo muy simple en líneas por su condición, su medicación, todo eso, su piel ya estaba deteriorada un poco. No? Entonces fue muy difícil hacerlo, pero fue pues como tan lleno de contenido, obvio porque era algo personal. Entonces yo digo, huepucha, es de esos tatuajes inexplicables, pero con una profundidad que solo se puede sentir, que a veces las palabras no pueden, que se vuelve más espiritual, o sea, se vuelve un contexto de ese tatuaje con una espiritualidad. Y pensando en eso, ¿vos crees que la piel se puede convertir en un archivo espiritual para el ser humano? Sí, completamente. Vuelvo y repito. Obviamente hay que vencer unos estereotipos culturales e incluso religiosos que nos permitan a nosotros convertir, voy a utilizar la palabra, convertir esta pizarra, lo que hace un maestro en un salón de clases es plasmar un conocimiento en un tablero. Pues gracias a Dios esos modelos educativos se han transformado ya, pero plasmar en una pizarra, en un tablero un montón de conocimientos para que quien está al frente absorba como la esponja y tome lo mejor de esos conocimientos. ¿Por qué no convertir esta pizarra en eso que somos, cierto? Ahora, hoy hay una cantidad de realidades estéticas, cualquier cantidad de cirugías estéticas precisamente o para cumplir con unos estándares de belleza o para sentirme mejor o para encasillarme en una realidad social donde el 90, 60, 90 es lo que marca hoy. Venga, hay otras realidades de cómo manifestar eso que somos y es a través o desde esa línea sencilla que le hiciste a tu papá pero cargada de emoción o de sentimiento o a través de una palabra, mamá, papá, familia, resiliencia, que son unos que uno ve muy repetidos o a través de esa imagen que me significa y me dicta como soy. Perfectamente el cuerpo puede ser esa expresión personal para manifestar lo que soy, lo que pienso, lo que hago y esa historia que escribo. Los tatuajes son percibidos como con dolor, ¿cierto? Que duelen, ¿no? Es que los tatuajes duelen. ¿Vos crees que las personas vienen al tatuaje como en esa condición humana buscando el dolor para trascender o para resignificar un montón de cosas? ¿Crees que de pronto el dolor es una herramienta para sanar y construir? El dolor como tal creo yo que sana y purifica, es como ese crisol por el cual se pasa el oro y se convierte de ser una piedra preciosa a convertirse en una areta, en una cadena. El dolor purifica, obviamente, distinto al dolor buscado, ¿cierto? Yo no creería, yo me pongo en la conciencia de quien cruce esa puerta y venga a buscar un tatuaje, que su conciencia sea, venga, cáuseme dolor. Y ese dolor termina expresado en unos colores y unas líneas que terminan formando una gran figura para poder manifestarlo. Yo no sé, yo creo que ese dolor termina siendo transitorio como fin, como medio para justificar el fin. Yo quiero el tatuaje. Pues que ahí fue perra, si me va a doler, va a ser transitorio. Yo no sé qué le pondrán a uno, yo nunca me he tatuado, si eso le pone hielo, si eso le da una aspirina, doble, no sé qué le den a uno. Bueno, ahora hay muchas herramientas. Incluso hay una polémica alrededor del tatuaje porque están utilizando sedación y sedan a la persona y anestésicos. Yo todavía estoy entendiéndolo, aprendiendo esa forma de coger. Me parece como una escena de la sabana, hermano, un poco depredadora. Coger un cuerpo humano y con el fin estético dormirlo y después 4 o 5 tatuadores. No comparto eso todavía, pero puede que en algún momento lo procese y empiece a entenderlo, a conocer bien el procedimiento y éticamente. Yo digo, desde la ética, desde la salud, yo lo voy a hacer, pero no creo que estés enterado, pero ahora hay un boom de dormir al paciente, al coleccionista, no tatuarle toda la espalda, todo el pecho, una pierna, todo el cuerpo. En fin, ahí hay una cuestión de ética y de un montón de cosas, porque ancestralmente vos coleccionabas los body suit completos
con el transcurso de los años, en fin, hay un cuento. Pero pensando en esta forma del dolor y de resignificar y de reconstruir, ¿vos crees que utilizamos no solo el dolor para ese crisol de transformación, o lo utilizamos también para autoflagelarnos, reconfigurar el crisol solamente como en una sola vía, sino en doble vía, como que listo, yo hago esto para trascender, pero hago esto también para filtrarme, para castigarme? Yo sigo citando textos, hermano. Todo nos interesa para después ir a consultarlo. Hay un texto muy bonito y es cortico. Se llama Vita Brevis. Vita Brevis son unas cartas que recopila Jostein Gaarder, un autor suizo, el mismo del Mundo de Sofía, que fue un bestseller que contaba la historia de filosofía en forma de novela. Y son unas cartas entre San Agustín, el famoso San Agustín, y quien fuera su compañera, no fueron esposos, y la mamá de su hijo, a Deodato. Bueno, no vayan a usar ese nombre, por favor, para ningún niño, porque me imagino el bullying que se hace en el colegio. Y Flora Emilia, que así se llamaba ella, le reclama a él cuando él se convierte al cristianismo, pues empieza a leer, de hecho, capsulita de historia. Hay un debate teológico, pero yo me apunto a él. Ese tabú del sexo que tiene el cristianismo católico, que todo es malo, ¿cierto? Todo ese tema occidental tan complejo, se lo debemos a Agustín. Agustín, que hizo de todo, ¿sí? Luego dijo, no, esto es malo, y nos metió ese cuento en Occidente, pues sí. Se fue griego y después arrepintió. Exacto. De hecho, él era maniqueo, ¿sí? Sí. El cuerpo como cárcel del alma. Sí. Y entonces después nos puso a sonrojarnos a nosotros cuando hablamos de sexo, de pipí, todas esas vainas, pues todo eso lo vemos a él. Pero cito el texto es porque Flora Emilia le reclama a él, porque claro, entonces él ya empieza con el concepto del cilicio, de la flagelación, y ella le dice, ¿y dónde está el cuerpo? El cuerpo que disfrutábamos, el cuerpo que era pasión, el cuerpo que trascendía más allá sencillamente de una caricia a convertirnos en seres pasionales. Y obviamente él argumenta su respuesta pues desde el concepto de Dios. ¿Qué era la figura de la flagelación en el medioevo? Recordemos nosotros en los monasterios o en las vidas monacales cómo se amarraban cilicios o cinturones con clavos o con pinzas, o se flagelaban precisamente, y el argumento era relacionar el dolor físico con el dolor de Cristo en la cruz y así purificar los pecados. Es un concepto meramente religioso, bastante occidental. Hombre, yo a eso no le creo, ¿cierto? Yo no he concebido esa realidad autodolerme o causarme dolor en términos de purificación. Si lo leemos desde el lado teológico, que permítanme aquí esa gabela, yo me niego a creer en un Dios que goce con el dolor del ser humano, ¿cierto? Sí. Yo me niego a creer en una mamá o en un papá que mande el hijo a sufrir para yo complacerme y decir eso fue educación. La letra con sangre entra. No, yo no creo en eso, ¿cierto? Yo en esa pedagogía anterior no lo creo. Pero también, ¿cuál es esa carencia que nosotros tenemos para manifestar en el dolor la realidad propia de nuestra existencia? Hay otro texto muy interesante de un profesor paisa de la Universidad de Antioquia, Edgar Barreto, que se llama La estética de lo atroz. Él lo tira desde el lado del conflicto y cómo el victimario goza al causarle sufrimiento a su víctima, pero la víctima no goza del sufrimiento que está padeciendo. Si la víctima goza de ese sufrimiento, es porque hay un procedimiento completamente anormal. Entonces, ese concepto del dolor se hace sumamente complejo, sobre todo cuando estamos hablando de un autodolor o del causar de flagelárselo uno mismo. Lo veo muy o contratar para que... contratar para que me lo hagan. Bueno, yo la verdad nunca he considerado que el tatuaje sea un dolor tan extremo o un dolor biológico muy identificado como con dolor, porque evidentemente hay una molestia, hay un ardor, es fatigante, cansa, ¿cierto? Te colapsa un poco el sistema nervioso, te da fiebre, todo eso va a pasar. Pero
yo no veo que cuando uno se fracture un hueso del cuerpo uno quiera decir, ve, tan bacano, me quiero fracturar mañana otra vez. O sea, no me fracturó el pie derecho, eso se siente también. Yo no veo eso en el tatuaje, porque yo he visto que la gente, yo termino de hacer una pieza que está 8 horas, arde, y yo le paso el trapo y la gente es pensando, uy, eso como duele, pero ¿sabes qué quiero ya en este ladito? Y yo, pero deja que terminemos. Terminemos para que te calme este ardor. Entonces no sé cuál es la relación ahí pues ya biológica o cómo el cuerpo biológico asume que es un dolor tan intenso que uno no lo quiere. Uno no dice, ve, qué tan buena una migraña, porque obviamente pues, no eres funcional, pero la gente sí dice, ve, qué tan bueno un tatuaje, así le arda. ¿Vos crees que nosotros somos, vos que venís de la educación, somos como maestros también, o nos pueden empezar a percibir como en el pasado que eran los gurús, los chamanes, los sabios de muchas tribus, los que tatuaban, los que tenían esa habilidad? Desde la educación o desde la maestría, ¿crees que nosotros nos podemos convertir en maestros, no solo de otros tatuadores, sino de la persona que tatuamos? Y hay una implicación ética ahí, o nosotros no solamente desde el arte, sino desde lo social podemos dar enseñanzas o decirle a la gente, mira, esto puede pasar, o dentro de una sesión convertirnos en orientadores de alguna situación. Yo creería que no solamente es posible, sino necesario, ¿sí? Y permitirme la relación, Juan, lo digo con sumo respeto y en esto pido perdón a quien de pronto se sienta relacionado. A mí me llama mucho la atención anteriormente vos ibas a una cita médica y el médico hablaba con vos, te preguntaba por la familia, porque era todo un tema, ese dolor, no solo físico, sino somático, podía tener relación. Venga, este mal le está doliendo la cabeza, pero es que si él me cuenta que en la familia tiene un montón de problemas, por ahí va, ¿cierto? Sí. Hoy vas vos a una consulta y todo es en el sistema, es corriendo porque tenés que cumplir un horario, la cita es a los 20 minutos, que eso tiene que terminar agobiado. Y uno sale de una cita médica, yo normalmente no voy mucho donde médicos también, pero uno sale como, ay, pucha, no me revisaron. ¿Qué pasó? No me dieron nada. Sí, me mandaron un montón de exámenes y ya, pues no me revisaron. ¿Por qué hago esa relación? Porque donde nosotros nos movamos, donde nosotros estemos, tiene que haber una relación ética. Yo le repito mucho a los maestros, y pues ahora como decano, como profesor, trabajo mucho con maestros, y es, hombre, al frente vos no tenés 30 estudiantes. Vos al frente tenés 30, 40 historias de vida. Tenés formas de ser, formas de pensar. El niño que llega y está esperando de vos un buenos días porque en la casa no lo saludaron, porque no hubo quien lo despachara, él se despachó solo. El niño que llegó y vio en la mañana cómo el papá le pegó a la mamá, y si vos lo recibís con un grito, hermano, estás llevado, ¿cierto? No estás haciendo educación. Puede que estés enseñando a sumar o a restar, pues no estás educando. Yo creo que el tatuador, quien llega a tatuarse, de alguna manera busca un vínculo de relación con su tatuador, desde el saludo hasta el significado de su tatuaje. ¿Vos por qué querés tatuarse esa palabra o esa forma o esa figura? Y ahí tiene que haber toda una historia. Cuando convertimos lo que hacemos, no solo en una profesión, sino en una pasión, no solo estamos respondiendo como seres éticos, sino que estamos en esa interrelación con el otro, respondiendo efectivamente a la alteridad, el significado de la historia, de la esencia, del contexto del otro. Y eso es lo que se hace. Que también, pues, saltemos a la otra orilla, al tatuador. Pues no sé, hermano, yo nunca he tatuado a nadie, no sé hacer eso. Pero no. Tiene que ser muy aburridor para vos, Juan, por decir algo, que llegue alguien, ¿cómo le va? Yo me quiero hacer esto. ¿Dónde me siento? Y ni una sola palabra. Pues, pucha, ¿qué pasó? ¿Cierto? Está eso. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Desde tu capacidad, porque yo sé que has sido maestro en EAFID, en UPB, en Luis Amigo. Perdón. Sí, es que... Entonces yo digo, si la pedagogía te acompaña, porque yo estoy aventurado a estudiar pedagogía un poco. Ah, qué bacano. Desde el entendimiento de cómo aprenden las personas. Vos lo decías. Tengo 40 alumnos y hice el ejercicio gracias a un gran amigo de nosotros que está por acá. Estuvimos trabajando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, con la red Catul, dando clases a los chicos menos favorecidos de artes, de tatuaje, en fin. Entonces yo dije, pero ¿yo cómo hago para enseñarle? Entonces ahí me picó el bicho de la pedagogía. ¿Cómo hago para enseñarle a 40 personas que están pensando diferente? A 40 personas que para llegar
algo que aprendí en una obra de teatro es que todos tenemos un conflicto, digamos, hay un conflicto general social, pero para solucionar y llegar a la resolución de ese conflicto hay un montón de caminos diferentes en cada persona para entender y llegar a la misma solución. Y cada camino es válido. Y cada camino es válido, sí. Total. Hay unos que se demoran más, hay unos que se demoran menos para entenderlo o necesitan más momentos, vivir más momentos para sanar, para construir la solución de algo. Y en la pedagogía yo dije, no, es que no, si yo vengo y digo algo acá, solo una persona de estos 40 me entiende de esa forma. ¿Yo cómo hago para desarrollar 30 o 40 formas para que todos me entiendan? Ahí fue donde yo dije, no, es que eso es mucha más responsabilidad de lo que uno cree que es enseñar. Entonces uno empieza a identificar lo que vos decís. Es horrible cuando alguien llega y no te conversa. Nosotros nos reímos y yo le digo, traigo chisme. Sí, bueno, porque uno dice, si trae chisme a esta sesión va a estar buena. Sí, o que traigo conversa al menos, pues, pero como para ponerle el picante. Pero en realidad hablemos porque empezamos a construir mejores cosas, mejor arte alrededor de tu pieza. Ahora hay un formato que, ¿cómo los tatuajes? Porque te escriben por las redes sociales, cómo tienen los tatuajes o bueno, ahora ya no, la gente se educa un poco, entonces ya saben que tienen que colocar la medida, tamaños. Entonces uno da unas cotizaciones que son efímeras porque uno dice, quiero un tatuaje en el antebrazo, más o menos esto, de este tamaño, en tal lugar. Uno dice, eso vale aproximadamente, me demoro aproximadamente, pero no hay nada como sentarse con esa persona y decir, bueno, sentémonos, ¿usted qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Cuál es la finalidad? ¿Está seguro que es este estilo o es este otro? Entonces, cuando hay una comunicación, el resultado final es evidentemente mucho mejor. Que aquí había, Juan, sí. Así se pueden decir marcas, ¿o no? Sí, todo lo que queramos, no tenemos lío. Aquí, en esa cultura nosotros, es una cultura muy paisa. Mira que nosotros teníamos un referente comercial que era el éxito. Sí. Que ha ido cambiando, pues no voy a entrar en ese debate, pero... ¿y por qué vos vas por qué al éxito? Mi mamá iba al éxito por una libra de arroz. Sí. Literal, no estoy exagerando. Por una libra de arroz. Y uno le decía a ella, mamá, pero es que eso lo venden en la esquina. No, es que no me atienden igual. Entonces iba muchas veces sin fijarse en un precio, pero era un tema de atención, ¿cierto? Mientras contabas lo de trajo chisme y eso... claro, en ese boom hoy de los tatuajes y que hoy hay una manera de comercializar a través de redes sociales muy distinto, pero yo siento que, listo, puede que allí me salga más barato, pero ese más barato, ¿qué significa? Y no lo llevo solamente al color o al trazo de la línea o a lo estético de la figura. No, allí me lo hace más barato, pero es que hay una fila de 40 para hacerse un tatuaje, entonces siéntese, motilando un calvo y salga. Sí. Yo creo que cuando es la decisión del tatuaje, a la atención, a la parcería, al colegaje, no sé pues de tarifas y eso, pero yo creo que termina siendo incluso en segundo plano. Porque no, es que yo voy allá, es que allá me sirvió en el tintico, allá me atendieron, allá me abrazaron, allá me vieron cómo le quedó acá, no vuelva mañana. O sea, hay toda una realidad personal que en esos complejos sociales en los cuales nosotros vivimos todos los días, ese buenos días ya marcó la diferencia. Pensando en eso que dices, es muy natural verlo en casi todos los nichos, no solo en el tatuaje. Y yo lo he hablado en muchos podcasts y muchas de las personas que tatúan conmigo vienen es porque soy yo, ni siquiera porque yo sea el tatuador, porque hay tatuadores y hay de todas las formas, colores, todo, de todos los estilos. Pero hay gente que viene porque le gusta la manera, ni siquiera en que puede que tenga tatuajes de otras personas, pero viene y se hace ciertos tatuajes conmigo por la conversada, porque a veces después cocinamos, aquí nos sentamos un rato en la terraza a conversar, a hablar, a meditar. Entonces es como la forma, la relación de forma y la conversación que se genera alrededor de ese tatuaje. No, a veces no es el tatuaje como tal, es todo el sentido que le da el tatuaje. Exacto. Pensando en esto, Néstor, hay algo que no puedo dejar de hablar contigo porque evidentemente estás en el rubro de la política, de la función pública, no lo digamos, la política suena muy raro. Si Colombia fuera un cuerpo humano, si vos te paras y ves a Colombia como un cuerpo humano, nosotros estamos tatuados por la violencia, por la indiferencia, por un montón de cosas. ¿Qué piensas tú de ese Colombia tatuado? Y si es real que nosotros estamos tatuados por la historia y todo lo que llevamos dentro. ¿Cómo serían los tatuajes? Qué pregunta tan bacana, hermano. Primero, es que cuando nosotros miramos nuestra historia de vida republicana, sí,
efectivamente nosotros somos una historia de conflicto y una historia de violencia y una historia de dolor, con conflictos completamente diferentes. Yo por eso difiero de historiadores que hablan, la violencia en Colombia surge el 9 de abril del 48. Para mí eso no es real. Surge un momento de la violencia completamente distinta a la que se venía, ¿cierto? Pero nosotros la independencia la logramos a través de la violencia. Bolívar no se sentó con Santander a firmar un armisticio y luego se sentaron con españoles a firmar. Eso fue a punta de machete, de bala, de sable, ¿cierto? Y efectivamente nosotros leer la historia es una historia de dolor, es una historia de violencia, pero yo creo que también es una dicotomía donde ha habido una historia de socialización, una historia de resiliencia, una historia de reconciliación. Entonces, si Colombia fuera un cuerpo humano, me imagino el mapa, yo creo que cabrían cualquier cantidad de mensajes y de tatuajes, no solo por subregiones, como estamos divididos geopolíticamente hablando, la costa, la zona andina, el Amazonas, que cada una trae consigo una historia distinta, sino que habría que tener un tatuador o un grupo de tatuadores tan experto que sea capaz de poner en el rostro de un niño, en medio de una lágrima, una sonrisa. Y que sea capaz de poner en la historia de una familia que ha perdido a su papá y sus hijos a una mamá que fue capaz de levantarse, perdonar, reconciliarse y continuar su historia. Esa es la tarea para ustedes los artistas, ¿cierto? Pero sería un cuerpo humano capaz de contar desde el extremo del dolor hasta la más grande de las sonrisas, porque esa ha sido nuestra historia. Si te imaginas esos tatuajes dentro de ese Colombia como cuerpo, ¿cuál de esos deberíamos mirar, nombrar y resignificar? ¿Cuál serían los tatuajes que usted diga? Yo en mi cuerpo tengo muchos tatuajes, ¿cierto? Entonces hay unos que solo miro, hay unos que nombro mucho y hay otros que significo y resignifico cada vez que tengo una historia, ¿cierto? Cada vez que me pasa algo, yo digo, es que menos mal tengo esta flor de loto tatuada, porque en la cultura oriental cuando yo me la tatué significaba esto y le doy significado diferente cada vez que quiero. Incluso muy gracioso porque hay una pregunta que le hace mucho a uno, ya casi no, pero a veces, ¿qué significa esto? Entonces yo cada vez que alguien me pregunta lo que me ocurre, le digo, ¿usted por qué tiene tatuada una serpiente? Porque estoy muy venenoso y que a ver, ¿qué me va a preguntar? Cualquier cosa, o sea, lo que me venga a la mente, cualquier boba. ¿Para no darle trascendencia a la respuesta o más no repetir lo mismo que he repetido cuántas veces te han preguntado? Yo creo que es más para no dar el significado real de mis tatuajes, ¿cierto? Sí, es válido, completamente válido. Porque hay unos que son estéticos. Yo tengo un par de tatuajes que me los hice porque me pareció muy bacano y yo lo quería tener, ¿cierto? Pero tengo otros que sí significan mucho para mí. Entonces, en estos tiempos donde todo el mundo quiere significarse y encontrarse y resignificar y que uno le cuente la historia del por qué, todo el mundo quiere saber cómo, dónde, por qué, para qué. Entonces, también te interrumpo, Juan, discúlpame. Tranquila. Si yo me acercaría a preguntar, tal vez lo he hecho un par de veces, no es que haya hecho la pregunta muchas veces, me causa gracia porque uno esperaría una respuesta trascendental. ¿Sí me entendés? Sí. ¿Por qué se hizo eso? No, porque esto significa esto y no sé qué. No, porque a mí amanecí muy, muy venenoso hoy. Pucha, qué desilusión tan de puta, pues como que... pero obviamente es completamente válido el argumento, ¿no? Sí, entonces, ¿usted por qué tatuó una flor? No, pues porque me dio la gana. Pues no sé, cualquier cosa. Sí, claro, venga, ¿y esa flor qué significa? No, nada. O a veces digo, no, lo que pasa es que el jaguar normalmente está en la selva suramericana, entonces hay muchas orquídeas para este lado y es que un día el famoso tigre Amalfi es un jaguar, ¿cierto? Sí. Entonces, no, yo estaba por allá en Amalfi y vi este tigre, entonces me tocó hacérmelo, ¿cierto? No sé, cualquier Sí, cualquier carajada. Pero pensando en Colombia como ese cuerpo, vos decís, en Colombia el tatuaje socialmente, deberíamos mirar este tatuaje, hablar de este tatuaje y resignificar esto. Esos tres particularidades de nuestro país dentro de tu alma como funcionario del Estado. Ve, yo hablaría... Bueno, y te digo eso porque, a ver, muchachos, les cuento que poquitas veces en un país como Colombia, que es un país que está permeado como y transfigurado por tanta cosa, tanta dificultad, tanta corrupción, galardonan a un funcionario como Néstor precisamente por eso,
por su función pública, transparente, eficaz, contundente, y no solo pues como en la administración, sino en la poniente social, en cultura, en humanidades, en la paz, ¿cierto? ¿Cómo ves vos entonces, basados en ese cuerpo, esos 3 puntos en Colombia que uno diga, esto debería cambiar? Yo primero te agradezco, Juan, la mención, pues efectivamente fui galardonado como el mejor servidor público del país, sí, siendo director de la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. En el momento el presidente era Juan Manuel Santos. Y luego pues he recibido reconocimientos porque he tenido la oportunidad de crear una universidad, la Universidad Digital de Antioquia la creamos, pues digo, no voy a decir que yo, pero todo un equipo quien yo encabezaba como secretario de Educación de Antioquia. Un orgullo muy bacano que nos reconoció la ONU y la UNICEF al declarar a Antioquia como un territorio libre de analfabetismo, donde alfabetizamos, creo que fueron algo más de 125,000 adultos mayores de 65 años. Que eso, cuando vos decís, voy a crear una universidad, qué bacano, no sé qué, pero cuando vas a decir, hombre, yo quiero enseñarle a leer, a escribir y a sumar y a manejar un computador a un viejito, ¿qué te vas a meter en eso, hermano? Néstor, perdón que te interrumpa ahí. Dale. Antes de programar esta entrevista y antes de conversar y de conectarnos pues con el equipo tuyo y nosotros ahí para poder estar acá sentados, antes de haber leído tu hoja de vida y todo eso, porque uno hace la tarea, vi un caso de esa universidad donde una persona sordomuda, yo dije, ve, qué cosa tan brutal. Yo no sabía que estabas ahí pues como en esa dirección, eras el poniente de ese proceso. A un chico sordomudo de un territorio rural, la universidad le colocó una persona que aprendiera lenguaje de señas, que fuera un maestro, que hiciera todo. Y yo dije, pues pucha, ahí es donde uno dice la humanidad, sí, esto es tan brutal. Pero al otro día uno escucha pues que hay guerra y todo eso, y uno dice, no, la humanidad sí es la patada. Y pero te cuento un detalle, Juan. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Educación con el proyecto de la Universidad Digital, sí, hermano, en pleno siglo XXI, te estoy hablando del año 2016, la ministra de Educación de ese entonces fue la primera en cerrar la puerta. Que uno diría, pues pucha, la ministra de Educación, hermano, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo ayudamos? En Colombia no hay una de esas. No lo digo con prepotencia, pues. No, efectivamente la Universidad Digital es la primera universidad 100% ADN pública. El Ministerio de Educación cerró las puertas. Vos no te imaginas, Juan, las luchas que tuvimos que hacer, las reuniones en Bogotá, convenciendo a un funcionario público que llevaba 100 años en el ministerio, que aprendió de manera tradicional a decirle, esto vale la pena. Y hoy, pues quiero hacerle reconocimiento al rector Jackson de la Rosa. Ese man se le metió a ese concepto y hoy habla de la digitalidad próxima y ha sido capaz de romper fronteras. Pues hoy yo no hago parte del equipo, pero hay una placa allá a la entrada de la universidad que dice, Néstor Hijuepucha estuvo aquí, ¿cierto? Entonces, frente a eso, entonces te agradecía la mención, porque es muy interesante, uno no obra desde lo público para recibir reconocimientos. Pero a uno le gusta que le digan que eso está bien hecho, ¿cierto? Claro. Y en un mundo tan complejo de corrupción, porque a veces, vos lo decías ahora, hombre, no hablemos de política, sino desde lo público, pero es porque nosotros en Colombia cuando hablamos de política lo relacionamos inmediatamente con corrupción, con temas malos. Demostrar que las cosas se pueden hacer bien, yo lo digo siempre con mucho orgullo, decir que en mi vida pública he manejado más de 7 billones de pesos, no tengo una sola investigación, vea que se puede hacer, ¿cierto? En la pregunta que hacías, yo quiero centrarme en 2 figuras que podrían ser la historia de este país. Uno, el Cristo de Bojayá. No sé si de pronto lo tengas en la imagen. Sí, yo no. Esa matanza, esa crueldad que vivió Bojayá en el 2002. Y hablo del Cristo. Casualmente, pues destruyen el templo, más de 80 muertos, y el Cristo quedó mutilado. El padre Antún, que luego lo conocí, yo tuve la oportunidad de estar en Bojayá a los días de haber pasado esa masacre. Él guardó ese Cristo sin decir lo que iba a significar, un Cristo mutilado. ¿Por qué utilizó esa figura? Porque creo yo que es la historia de un país religioso. Somos un país religioso, de origen religioso, de herencia religiosa, mayoritariamente cristiano católico, pero nos echamos la bendición para ir a matar al otro.
¿cierto? Pero vamos a la iglesia de María Auxiliadora en Sabaneta para pedirle que me dé puntería al escapulario para ir a atentar contra el otro. No estoy exagerando en ejemplos, así se hace, verdad, ¿no? Entonces, ese Cristo mutilado, la idea religiosa, echémonos la bendición, recemos el rosario, pero en función de atentar contra el otro. Yo creo que ese Cristo tiene un significado espectacular. Hoy lo guarda el padre Antún, ese Cristo le ha dado la vuelta al mundo. Pero la otra imagen, serían dos manos entrelazadas, ¿cierto? Porque le daría significado a lo que decía ahorita. Solamente en las organizaciones o las personas entrelazando sus manos con objetivos comunes ha sido la forma para salir de esa catástrofe. Llámelo a nivel político, a nivel administrativo, a nivel privado, a nivel de unir lo público y lo privado, pero entrelazando, articulando personas, proyectos comunes, hemos sido capaces de estar hoy aquí sentados. Hablas de ese Cristo como una forma de arte, pues obviamente los que esculpen, me parecen, los que hacen esas obras en madera y todo eso es bastante arte ahí contenido, ¿cierto? Desde la técnica del arte, de la escultura. ¿Vos crees que no solamente esa significación de ese Cristo ayuda a reconciliar a los pueblos y al pensamiento y digamos, reconciliar a los bandos, a las familias, a los que murieron o los que ya se quedaron, ¿cierto? Tiene que haber una reconciliación. Socialmente, ¿cómo nos reconciliaría el tatuaje dentro de tu percepción y de tu conocimiento filosófico del ser humano? El tatuaje se podría utilizar ya no solo como arte, sino como reconciliador de formas, no solo interiores, sino exteriores en la sociedad, porque anteriormente éramos un cliché. Al 2016, 2019, no entendías por qué un funcionario no entendía la educación y lo que se venía para el mundo. Hasta hace poco un tatuaje tampoco era reconocido dentro de una sociedad ni aceptado, ¿cierto? Ahora lo aceptan dentro de un modelo, digamos, popular, social, económico, pero yo creo que el tatuaje va mucho más allá de eso. Mira lo que vos decías, nos resignificaban, nos ponían en una posición cultural, social. Ahora está retomando eso, ¿cierto? Se puede utilizar también para construir y sanar. No solamente construir y sanar, sino llevar un mensaje a las culturas, a otros lugares del mundo. El Cristo de Bojayá se convierte en un elemento conciliador cuando conozco su contexto. Sí. Si es únicamente un Cristo que veo mutilado y acabado, pues pucha, qué cosa tan fea, ¿cierto? Sí. Pero cuando conozco qué fue lo que sucedió y cómo ese simbolismo, vos hablabas ahora de esa palabra tan bacana, ese símbolo de reconciliación, de resiliencia, de poder salir del dolor, entonces sí me reconcilia. O sea que es un llamado inteligente a que cuando vean un tatuado... A eso iba. Vengan, pues no. Cuando yo veo el tatuado... ¿Qué contiene esa persona? Bacano. Es decir, es que mira esa referencia completamente equivocada de los maras en El Salvador. Tienen dos significados físicos. Ser calvos y estar tatuados. O sea que usted ya cumplió una. Ya cumplí una, ¿cierto? Y estoy en manos de un buen tatuador, sí. Entonces ni lo piense, hermano, porque no podía ir a Salvador, ¿cierto? No puede ir. Pero es un tema físico, solo con verlo calvo y tatuado ya es sospechoso. Sí, venga, cuando yo veo, cuando me acerco al tatuado, ¿sí? Y conozco su esencia, su sentido, cuando no recibo como respuestas porque me dio la gana, sino porque sé el significado de su tatuaje, hombre, pues obviamente hay un reconocimiento de lo que significa el otro. A manera de anécdota, Juan, cuando murió mi mamá, que a Piña, inclusive, que está por aquí, le tocó también todo ese proceso. Sí. Somos 7 hijos, ¿cierto? Solo mi hermano mayor tiene un tatuaje. Me acuerdo próximamente en esto. Me acuerdo que muy joven se hizo el Pato Lucas en la espalda. Sí. Ya hoy lo convirtió en no sé qué, no me acuerdo qué es lo que tiene ahí. Pero entonces, en medio del dolor, dijimos, tatuémonos la palabra mamá con la fecha del fallecimiento, ¿cierto? Y todos dijimos, sí. Entonces yo fui el primero en decir luego, no, pero venga, ¿por qué la fecha de fallecimiento? ¿Por qué recordar el dolor? ¿Por qué no ponemos la fecha de nacimiento? Sí. Ella nació y tuvo un día de nacimiento, pues que ninguno de nosotros estaba, pero
Entonces ya empezó como a convertirse al tema. Al final no nos tatuamos, ¿cierto? Mi hermana ya dijo, no, yo no me quiero tatuar, no sé qué. Pero venga, hay un contexto, hay un significado, hay una realidad. Y quien está tatuado, sea una crucecita en el dedo o sea todo su cuerpo, es un ser humano. ¿Y qué historia nos está contando? ¿Y qué realidad familiar? ¿Y qué contexto personal? Más allá del significado o más allá del color de su cuerpo, es su realidad como ser humano. Obviamente nos tendría que reconciliar y darnos un sentido al relacionamiento con el otro. Es un llamado a la diferencia, o sea, somos diferentes, vamos por el mundo. Y el hecho de querer conocer y de respetar a esa otra persona, yo creo que se logra es con el paso del tiempo. Y es difícil, pues, enseñar eso a la sociedad y decir, es que hay gente diferente, hay gente que piensa así. Yo creo que mencioné a un amigo mío, a Fabio Gupta, él es instructor de yoga. Y yo estuve en una instructora de yoga con él casi 2 años. Y entonces había esa confrontación porque yo le decía, esto es una religión, esto es como un dogma también y te van a dogmatizar acá, porque me ponían unos temas y yo refutaba, yo siempre la polémica, ¿no? ¿Cómo así, hermano? Entonces yo le hacía la pregunta, venga, usted entonces, si ese Dios hindú hace todo eso por esa persona y mi Dios hace todo eso por mí, entonces él simplemente no discutía, no, reverencias a su Dios que hace todo eso por usted. Yo no, pues es su Dios, o sea, yo cómo voy a opinar en esas cosas. Somos igualmente buenos, estamos dentro de una sociedad, ocupamos esta tribu, entonces no hay necesidades de la confrontación y de la diferencia. Entonces yo creo que el arte, el tatuaje como tal, siempre es un poniente porque nosotros somos muy visibles. Pues nosotros salimos a la calle, pues nosotros obviamente estamos tatuados. Ya casi no, o sea, ya casi el 90% de las personas vos ves por la calle tienen tatuajes. Pero hace 10 años atrás los que teníamos los brazos tatuados éramos muy raros. Todavía, sí. Ahora en los últimos 7, 5 años hay un boom y una popularización. Es ese llamado a que el tatuaje o los tatuados y todo en general son seres humanos no más sensibles, pero sí, digamos, más arriesgados y a veces yo digo que incluso más reales porque se atreven a contar visualmente qué les está pasando, ¿cierto? Y hubo en un momento determinado, hubo una decisión. No lo decís ahora, pues hoy puede ser una moda. Hoy efectivamente puede aplicar el por qué se lo hizo. No es que me pareció bonito. Sí, exacto. Pero creo yo que hace algunos años, en ese contexto histórico del cual se estás mencionando, el tomar esa decisión era complejo. Porque es que la mamá regañaba, la abuelita decía que eso no se podía, que estaba vulnerando el cuerpo. ¿Te acuerdas de esos conceptos? Sí, claro. Es que estaba vulnerando su cuerpo. A mí me pasó, iba como le meten ese chip a uno. Con mi primer tatuaje yo fui así eufórico, me lo hice, pues lo programé y con ese miedo. Puta, es que ya es un pedazo del brazo y no me veía. Y yo era un man ya de 30 años, o sea, que yo hubiera dicho, no, yo era un pelado de 15, no, yo empecé en el tatuaje ya grande. Y yo decía, hijo de pucha, ese tatuaje con esa cosa de la sociedad o esas creencias, esos valores con los que uno crece. Hoy uno va creciendo y va construyendo los de uno, pero en ese momento uno con los de todavía con ese respeto, porque vos decís, uno lo crean católico, apostólico, claro, romano y así. Y uno decía, hijo de pucha, era que la estoy cagando, pero ya me había tirado con medio brazo a esa risa. Cuando me levantó al otro día el susto mío, como esa pregunta, yo creo que ya lo he dicho también en otros podcasts, yo me miré al espejo y yo, ay, hijo de puta, ¿qué hice? ¿Yo qué hice? Me asusté más que el día anterior. Pero es porque obviamente uno está en esa construcción y esa comunicación interna y externa de poder decir y sacar y contar lo que uno es o lo que uno en realidad piensa. Es el vencer esos estereotipos que es muy complejo. Sí. Néstor, si vos decidieras hacerte un tatuaje en este momento, ¿qué tatuaje te harías? ¿O una palabra? ¿O una imagen? ¿O una historia? ¿O qué te gustaría contar? Yo me he hecho esa pregunta en varias ocasiones y, hombre, efectivamente, yo creo que solo habría una palabra que yo me tatuaría por su significado y por lo que para mí ha significado, y es precisamente la palabra mamá, ¿cierto? Yo creo que ha sido el ser que yo más he admirado. Sí. Yo no sé cuántas veces he repetido en este podcast la palabra historia, ¿cierto? Por su historia, por lo que significó, por lo que hizo de mis hermanos y de mí.
que ni siquiera sería el nombre. Ella se llamaba Omaira. Porque un nombre termina siendo etéreo. El significado se lo doy yo. O sea, ¿cuántas Omairas hay? Yo no sé. Pero hay una que es la mía. Pero esa Omaira en mi historia tomó sentido en el momento en que yo la identifiqué como mamá. Ella hizo historia de una excelente mamá. Entonces, por eso no sería ni siquiera el nombre, sino la palabra mamá. Porque hay ratos, pues, hombre, ¿por qué no hacerme el School Medellín? Sería bacano. Bueno, que hay dos hinchas del Medellín. Y ahora con 7 estrellas de pronto, cuando vean este podcast, en unos días vamos a estar jugando la final, entonces puede ser la 7ª estrella. ¿Por qué no ponerme la fecha de nacimiento? Es que ahí empezó una historia muy tesa, que es la historia personal. Pero yo creo que en un momento de tomar una decisión sería eso, la palabra mamá. La palabra mamá. Basado como en ese pensamiento, si alguien quisiera hacerse un tatuaje, digamos los que están escuchando este podcast, pero con un significado profundo, ¿vos qué les dirías? Bueno, usted quiere hacer un tatuaje con un significado profundo, hagan esto a las personas que quieren hacerse un tatuaje. Pero ¿sabes qué? Ahí yo creo que no sería tan trascendental. Yo creo que sí sería un poquito también superficial y es, hombre, quiero hacerme un tatuaje. Le haría la pregunta, ¿y cuál y por qué? Que no, es que me pareció bonito. Hágaselo. Sí, igual te pareció bonito, lo vas a ver el resto de tu vida en el cuerpo, bacano. Lo que pasa es que los gustos también cambian. Sí. ¿Cierto? Lo que hoy te parece bonito, mañana puede ser que no. Y entonces ya tenerlo ahí. Ahora, si le das trascendencia y significado a esa obra de arte que vas a posar y a mostrar en tu cuerpo, sumamente interesante, ¿cierto? Entonces decir como una figura o una palabra, no, aplíqueselo y póngaselo, hágaselo, perdón, lo que para usted signifique algo y todos los días que se lo haga en el espejo lo recuerde y valga la pena recordarlo con pasión y con amor. Y con amor, ya saben muchachos, tatúense pero tatúese, o sea, lo que le dé la gana, pero tatúese. Néstor, y para finalizar, hay tatuadores, el tatuaje tiene 2 contextos, es un producto de consumo, es un producto de deseo y es un producto pues... Digamos que son esos 2, porque un producto de consumo es el que vos decías ahora, aquí tatuamos a todo el que venga y todo eso. Un producto de deseo es cuando ya hay un deseo, implica mucho más trabajo alrededor de eso. ¿Qué le dirías a los tatuadores que tatúan historias y que van más allá de la técnica del tatuaje? También están los tatuadores que son muy técnicos y hay otros que son muy emocionales y muy espirituales. ¿Qué le dirían a esos tatuadores? Yo creo que ese tatuador va a formar parte de la historia de esa persona durante toda su vida o mientras tenga el tatuaje, ¿cierto? Porque también hago el paréntesis y de pronto enseguida me explicas un poquito, pues hace algunos años el tatuaje era para toda la vida, o ese era el concepto, ¿cierto? Sí. Ahora, en lo poco que sé, hay manera de borrarlo, ¿cierto? No sé si parcial o completo. Pero mientras el tatuaje esté en la persona, independiente de lo que sea, el tatuador va a estar ahí, ¿cierto? Es como la primera vez haciendo el amor, ¿cierto? O la primera relación. Puede que nunca más volvés a verla, pero vas a recordar con quién fue. Sí. Vos te ves ahí la palabra mamá, en mi caso sería, esta palabra me la hizo tal persona, ¿sí? Entonces, hombre, si es solamente un tema de una relación de consumo, yo le hago esto y usted me paga... recordad que vos vas a estar ahí en ese brazo, en el pecho, en la pierna, vos vas a estar siempre. No sé, yo voy a una tienda y yo realmente no sé el nombre de quien me atiende, sé que me cumplió mi deseo de este producto. Yo creo que hay que darle más vida, más pasión. Obviamente hay que vivir de algo, pero yo creo que es una labor, una profesión, un estilo de vida, porque creo yo que esto es un estilo de vida que obliga un poquitico más que una relación transaccional. Usted quiere esto, yo se lo puedo hacer, págueme y nunca más nos volvemos a ver. Esa relación corporal de estar ahí, obliga más el buenos días, el cómo vas, lo que vos decías ahora, el venga, cocinemos juntos, el venga, sentémonos en la terraza, tomémonos una cerveza y riámonos de la vida. Porque cuando vea yo la figura en el brazo, en la pierna, en el pecho, no es solamente el man que con agujas me hizo una figura. Qué bacano, con ese man cocinamos unas pastas bacanísimas, ese atardecer, o sea, trae otro tipo de relaciones distintas que es a través de las historias que hacemos nuestra realidad. Gracias, Néstor.
Bueno, hemos llegado al final. Yo creo que aquí culmina todo. Y ya saben, muchachos, no es solo tatuar, hay que darle sentido, ¿cierto? Hay que darle sentido al tatuaje más allá de vender un producto. Sabemos que vivimos de algo, pero hay que trascender un poco y resignificar y evolucionar. Mil y mil gracias a todos los que llegaron hasta acá. Mil y mil gracias a Néstor por haber venido, por haber aceptado este llamado. Yo creo que nos quedaron muchas cosas por hablar. Sí. Dejemos el compromiso, comprometámoslo una vez públicamente a que nos acompañe de nuevo, de pronto en otro momento, en otro tema. Y nada, mil y mil gracias a ustedes, a Néstor. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias a vos, Juan, y esperemos encontrarnos aquí. A la comunidad del tatuaje, un gran abrazo. Gracias.